Ahora vamos a pasar a otro tema que creo que es sumamente importante, el proyecto Matemáticas para Todos, porque creo que es un consenso que en el Perú los déficits en educación matemática realmente son muy grandes. No tengo nada contra profesiones como la abogacía, psicología. Por ejemplo, en Argentina tienen el mayor número de psicólogos per cápita en el mundo, pero les falta pues gente que tenga cierto nivel de modelar cuantitativamente la realidad. Si no les va a pasar, por ejemplo, como hay una tribu, una vez leí un libro sobre la historia de las matemáticas de Alex Velos, que es un profesor, un doctor en matemáticas de la Universidad de Oxford, y escribía un poquito la importancia de las matemáticas al escribir a una tribu en la Amazonía, que se llamaba los Mundurucus, que los Mundurucus en su lenguaje para los números solamente tenían dos números nomás, 1 y 2 en el lenguaje. Y después, con cualquier otro número, era un montón, nada más. Entonces, ante esta limitación lingüística, o digamos de abstracción matemática, tenían problemas siempre de abastecimiento de alimentos, porque no podían calcular. Entonces tenían que, de alguna manera, recurrir a canibalismo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo extremo, ¿no? Extremo. Pero a lo que voy, muchos de nuestros políticos son peces mundurucus, porque al no poder cuantificar lo que significa la economía, ¿no? Vemos leyes pues que son realmente, ¿no? O gente, por ejemplo, que dice, ¿por qué sube el precio del pan? Por la ley de oferta y la demanda, hay que derogar esa ley, dicen, ¿no? Entonces, porque digamos, y realmente yo cuando me enteré de este programa, disculpe que estoy hablando mucho, pero el programa de Matemáticas para Todos del Instituto de Apoyo me pareció sumamente importante, porque creo que los artistas mismos tienen que tener cierto nivel básico de nivel de abstracción matemática, y si queremos ya ser un país de primer mundo, lo necesitamos. Dejo a Paul con ustedes para que nos explique esta experiencia. Margarita Panitz Guerra, ese es su apellido, es una profesora mía del colegio en quinto grado de primaria. Y esta persona logró que yo comenzara a amar el colegio, ¿no? Porque claro, normalmente uno va al colegio porque lo obligan, ¿no? Y esta persona lo que hizo fue hacerme ver la historia del Perú y amar el Perú de una forma distinta. Y hizo que yo persiguiera una serie de cosas hoy en día, fruto porque me crucé con esta persona, con esta profesora que me hizo ver las cosas de manera distinta. Y yo pensé que era el único loco, digamos, que tenía estas personas en su historia escolar o en su historia de la experiencia de educación en su vida, que habían marcado su vida en un momento determinado, con una persona especial que les había enseñado algo de forma distinta, de forma innovadora. Entonces yo quisiera hacer un ejercicio ahorita rápido, digamos, preguntándole a ustedes si es que recuerdan a algún profesor o alguna profesora durante este tiempo que han pasado en aula, que les ha tocado la vida, ya sea porque les enseñó muy bien o porque comprendieron muy bien un tema o porque simplemente generó una relación emocional muy fuerte con el aprendizaje en ustedes. Por favor, levanten la mano quienes recuerdan a un profesor que haya tocado sus vidas de esa forma. No, tenemos un montón. Y como les comentaba, yo pensé que era el único loco, digamos, hasta que me crucé con un alcalde en un distrito en la Serranía de la Libertad, con niveles de pobreza similares a los de Huancavelica, que se paró frente a un auditorio como este con 500 personas más o menos delante suyo, la mitad profesores, la mitad líderes comunales y padres de familia, y fue capaz de decir dos nombres de dos profesoras con nombre y apellido, primer y segundo apellido, diciendo, ellas me cambiaron la vida. Estas personas han hecho posible que yo esté parado aquí y esté liderando el esfuerzo de transformar mi pueblo. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Estos profesores que nos tocan al corazón nos hacen ver las cosas de manera distinta. No solo es qué hace, sino cómo lo hacen, es la pregunta, que quiero volver al final de la presentación de ahora. Y eso hace voltear la mirada hacia un país bastante lejano del Perú, que es Corea, Corea del Sur, que hace 30 años, alrededor de mediados de los años 70, estaba en el subsuelo, en el sótano de la educación. Incluso Perú tenía mayores niveles de aprendizaje en matemáticas, en lectoescritura y en todos los temas que pudimos poner por delante que Corea del Sur. Hoy en día Corea del Sur saben lo que es Corea del Sur, ¿no? El G, por ejemplo, el televisor que está delante mío, lo hacen en Corea del Sur.
los carros de algunos de ustedes probablemente también los hacen en el Corea del Sur, y es porque hace 35 años se tomaron una decisión, que es apostar por la educación, es transformar la educación, porque entendieron de que ellos se querían ver en 30 años, en ese momento en adelante, como un país distinto. Entonces eso me trae a colación una primera norma fundamental, y es que si nosotros queremos, donde querramos estar dentro de 20 años, va a depender de lo que estamos haciendo hoy en día en educación en el Perú. Y eso no es broma. Entonces, si volteamos la mirada a uno de los temas claves, como mencionaba Diego hace un instante, quiero focalizar la mirada en matemáticas, porque claro, es mi tema, digamos, ¿no? Entonces, vemos en el año 2010 13,8, en el año 2011 13,2, y en el año 2012, 12,8. Significa que ese es el flat que hemos conseguido en los últimos 3 años de aprendizaje matemático. Es decir, nos hemos quedado con que más o menos entre 12 y 13 alumnos de cada 100 estudiantes logran los aprendizajes que tienen que tener en segundo grado de primaria, bajo el supuesto de que ese es un buen predictor de su aprendizaje a lo largo de todos los años de experiencia educativa que ellos tienen, sin poner en la ecuación, digamos, de que se pueden traumar o pueden cambiar de colegio en el proceso. Pero eso es lo que tenemos, esa es la información que tenemos. Significa que 88 estudiantes no están consiguiendo lo que necesitamos. ¿Y por qué es importante matemáticas? Porque es, por múltiples razones, voy a tocar solamente 2. Una primera es porque el lenguaje de la ciencia y la tecnología, que es la base de la construcción de la sostenibilidad del desarrollo de un país, tiene un lenguaje común, y es el lenguaje de la matemática. Sin matemáticas no podemos pretender siquiera armar procesos de ciencia y tecnología sustentables que nos hagan ser un país desarrollado. Cualquier país desarrollado en el mundo ha basado su desarrollo en función a la ciencia y la tecnología. Y un segundo elemento, que además es más humano en un sentido respecto a la matemática, tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de que cómo aprendemos a resolver problemas con matemáticas. Cómo aprendemos a distinguir variables, a darle mayor valor o menor valor a la información de la realidad para tomar una decisión. Las matemáticas. Cómo entrenamos la lógica, cómo construimos, digamos, amoblar nuestro cerebro respecto a la lógica. Con las matemáticas. No lo hacemos con historia y geografía, no lo hacemos con el lenguaje, lo hacemos con matemáticas. Y eso son habilidades que están detrás, escondidas ahí en el fondo, cuando aprendemos matemáticas, que nos van a servir para la vida. Nos van a servir cuando ustedes estén aquí tomando decisiones en sus escritorios, tomando decisiones o entendiendo una hoja de un reporte o de un balance scorecard. Ese análisis que ustedes hacen se construye desde la escuela con las matemáticas. Con estos números tenemos un problema serio respecto a nuestro futuro. Ahora, ¿qué hace Instituto Apoyo? Instituto Apoyo lo que hace es lograr cosas, como por ejemplo el Colegio Sebastián Barranca, que vive en la margen izquierda del río Rima, que es la UGEL número 3, 690 escuelas, en uno de los distritos más complejos que tiene que lidiar Lima. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho está incluido en esta UGEL. En el año 2011, una escuela que no está en el programa Matemáticas para Todos pasa de 21,7% a 74,1%, es decir, hemos multiplicado por 4 los números de estudiantes que logran esos aprendizajes. O por ejemplo el caso del Colegio Fe de Alegría en 58, que queda en San Juan de Lurigancho, en Jicamarca, enclavado en medio de la nada, que en el año 2008 tenía 26% y ahora tiene 77,9%, siendo que el año pasado fue el mejor colegio en Lima, contando colegios públicos y privados, en resultados de aprendizaje matemáticos, según la evaluación censal del Ministerio. O el distrito de Usquil, en La Libertad, que en el año 2007 tenía 0% de estudiantes con los aprendizajes adecuados en matemáticas, siendo que el promedio en el Perú en matemáticas es de 5,5 y hoy en día, en el 2012, tiene 20%. O el caso de la escuela en Tocache, y aquí quiero que se fijen no en el nivel 2, sino se fijen en la barra más alta, en la azul, que en el año 2009 tenía 88,9% de estudiantes en el nivel -1. El nivel -1 es un eufemismo para decir no sabe nada. Y lo que logra el programa Matemática para Todos es disminuir de 88 en 2 años a 28,9. Hemos reducido 60% de estudiantes, hemos incluido a 60% de estudiantes para que estén en proceso para aprender mejor matemáticas. ¿Y esto cómo se logra? A través de un trabajo en Instituto Apoyo. ¿Qué es Instituto Apoyo? Es un grupo de personas que enfrentan el problema de la educación matemática como un gerente, como muchos de los que están ustedes.
con decisiones pragmáticas para conseguir resultados, pero cuidando mucho la cercanía y elementos que mencionaba hace un instante, Lucho, respecto a cómo acompañar al docente, cómo ayudarlo a que le enfrente el reto de mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Pero hay un par de claves más que quiero contarles. Y una primera es el tema de innovación educativa. Y es que el instituto, justamente por su ADN, porque en su naturaleza más profunda nace de la respuesta privada a la educación, el reto público de la educación, es que nosotros asumimos el reto de innovar. Nos hemos metido a donde las papas queman, como siempre digo, que es el aprendizaje matemático, que es el más difícil de conseguir en términos de logros de aprendizaje. Y lo hacemos a través de dos claves, el tema de innovación educativa, pero además buenas ideas en educación siempre hay. Siempre ha habido a lo largo de la historia buenas ideas en educación, buenas ideas de innovación además. El tema es la implementación eficiente, es ese trabajo cuidadoso y detallado de tomar decisiones prácticas, pero además basadas en investigación dura del mundo que nos diga por dónde caminar. Eso encuentra una síntesis en el Instituto Apoyo para poder responder con el programa Matemática para Todos para el reto que tiene el Perú respecto a la educación matemática. Y hay un detalle más. Bueno, el tema de 20 en Mate, que nosotros tenemos todo este trabajo, digamos, de innovación a través de las redes y el trabajo con las nuevas tecnologías para poder conseguir los aprendizajes matemáticos que necesitamos. Pero nada de esto sería posible sin la alianza público-privada. Es decir, hay un grupo de personas y empresas y voluntades, tanto el sector público como el sector privado, que colaboran en el trabajo de conseguir este logro que les he mostrado hace unos instantes y estos puntos fulgurantes en la historia nuestra. Pero claro, la pregunta es cuáles son estos retos para adelante. ¿Qué es lo que tenemos que enfrentar más adelante? Y yo creo que hay dos. Uno primero, obviamente, es el tema de mejorar los aprendizajes matemáticos, pero hay uno segundo que está atado íntimamente a este de aquí y es cómo hacer para que de una escuela pasemos a 10.000. Cómo hacer de 100 profesores a los 300.000 profesores, o cómo pasar de una escuela unidocente enclavada en medio de la nada para poder alcanzar a las 9.000 escuelas unidocentes que hay en el Perú. Y que eso sea un estándar para todos. Yo creo que esos son los retos que tenemos y que asumimos abiertamente en el Instituto para mejorar este proceso y contarles mañana más tarde una historia más feliz para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Sí, realmente es un tema muy importante, el tema de las matemáticas. Tiene una aplicación en todo orden de cosas. Les voy a contar muy brevemente. Por ejemplo, hace poco estuve en Silicon Valley y había un retirado estos de Internet que había hecho su IPO en la bolsa y le gustaba el chocolate y era matemático puro. Y lo que empezó a hacer es desarrollar un algoritmo matemático para modelar la cristalización del chocolate y ver en qué momento hacer una secuencia perfecta, cómo se cristaliza y cómo tenía que combinar para que el release de la cristalización sea de tal manera que detone el sabor del chocolate en la boca cuando en contacto con el chocolate con el líquido, ¿no? Con la saliva. Había llevado a modelar matemáticamente eso, lo estaba patentando, y iba a hacer que cualquier chocolate dentro del proceso de producción introducías el algoritmo. Esa es una aplicación, digamos, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas. Divertida. Otra es el algoritmo que hizo Sergey Brin y Larry Page con el buscador de Google, ¿no? Que ahora Google está, creo, en $300.000 millones, una cosa así. O sea, las matemáticas tienen aplicaciones prácticas, en todo sentido, y realmente la labor que hace el Instituto de Apoyo ahí es fundamental, y como dices tú, escalarlo es lo ideal, ¿no?